Ok, perfecto. Sí, maestra Patti. Nada más rápidamente, ya tenemos que subir la carta de compromiso, ¿verdad? Ya estamos asignados a nuestro grupo. Es que me perdí un poco con lo Sí, que... por favor, quien no haya Ok, subido su carta compromiso en la brevedad posible, porque recordemos que es importante para finalizar el seminario y solicitar sus constancias, es importante que nosotros adjuntemos sus cartas compromiso. sí, a pesar de que, bueno, ya las habíamos enviado, hay que volverlas a subir. Ok, Sí, gracias. de nada, maestra. Ok, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy estaremos trabajando la segunda sesión del seminario, que es la introducción a la cultura de la paz para la labor tutorial. Y quien nos va a estar haciendo el honor de acompañarnos y trabajar con nosotros el tema de la cultura de la paz es la maestra Ruth Ortega Saldívar, perdón. Ella es egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es egresada de la maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en congresos internacionales y nacionales y también impartido cursos y talleres sobre educación para la paz y resolución de conflictos. También es parte del grupo de educación Ciencia y Cultura para la Paz de la Facultad de Psicología. Es docente de asignatura en la licenciatura en ¿Sí le Desarrollo hago? Humano. ¿Sale? Entonces, para que le pongan sus indicadores. Les encargo, por favor, sus micrófonos si los tienen abiertos. Ay, pues, a ver, perdón, ya estoy aquí. Es que digo que Perdón. Les decía, es docente de asignatura en la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad de la UAC. Es miembro de la Red de Docentes para la Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, le damos una bienvenida a la maestra Ruth. Y maestra Ruth, el micrófono es todo suyo. Le paso la parte de host para que usted pueda trabajar sin ningún problema. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos y gracias por el espacio. Voy a compartir la pantalla. Bueno, antes, ¿alguien de casualidad ya ha estado en algún curso conmigo o algún taller? Bueno, solo para saber si les va a parecer repetitivo y que me ayude. no. Bueno, está bien. Vamos entonces a empezar. A ver, uy, aparece que están esperando en la sala. No, yo, ¿verdad? Ya no, ya le dieron. ¿O le doy yo? Admitir, ¿verdad? Maestra, sí, también de este lado estoy pendiente, pero a mí no me están saliendo. Bueno, ya le di a admitir. Perdón, estaba equivocada. Bueno, les voy a hablar un poco sobre una introducción a cultura de paz y compartí algunos materiales con Ilse más temprano y ya a través de sus plataformas, sus vías en las que estén trabajando, pues ya ay, me sigue apareciendo a mí nada más lo de que están esperando, A ver, pero espérame. ya les di a admitir de todos modos. Ok. Muchas gracias, Eh, maestra. no, ¿de qué? Algunos materiales que ya les estarán llegando después. Pues, al final quisiera nada más repasar un par con ustedes. Les comparto ahí la pantalla y, y bueno, los otros ya pues ya los revisan individualmente y con más calma. Mm, Hay gente esperando también, todavía. Bueno, lo voy a quitar. Bueno, mayormente nos referimos a cultura de paz, pero a mí me gusta, siguiendo a un autor, a un filósofo, Vicente Martínez, hablar de cultura para construir las paces y bueno, al rato vemos por qué.
bueno, tengo dividido en 5 partes esta plática. La primera, rápidamente mencionar, bueno, que hay un instrumento internacional para hablar sobre la cultura de paz, luego desde la investigación para la paz, que se entiende, y luego ya desmenuzar un poquito qué se entiende por cultura para la paz. Me centro en un aspecto de la cultura para la paz, que es educar para el conflicto y que es en lo que es lo que yo más trabajo. Y luego allá como un resumen, un pequeño resumen sobre las implicaciones de la educación para la paz. A ver, voy a dar... Bueno, empezamos con el instrumento internacional. Y bueno, escogí la presentación, la descargué de internet, las plantillas, muy cargada de símbolos, ¿no? A los que estamos acostumbrados cuando hablamos de paz. Y ahorita, bueno, otra plática más amplia es hablar sobre paces. Ahorita me detengo un poco en ella, pero pues también la cultura de paz nos lleva a pensar que no hay una sola forma de entender la paz, sino varias, pero más adelante lo enfatizo. Bueno, está el asunto de que en 1999, hace ya más de 20 años, la UNESCO, bueno, la ONU, y más en específico, la UNESCO es quien ha estado trabajando la cultura para la paz, pero hay esta declaración sobre la cultura de paz. Les pido por favor si pueden apagar sus micrófonos para no desconcentrarnos tanto. ¿Qué dice esta resolución de hace más de 20 años? En general, más o menos, define y apunta algunos principios. Y dice la ONU, una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en todas estas cosas. Primero, el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Un segundo elemento es el respeto pleno a los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados. Acá tiene esta dimensión, está mucho más amplia, macro, ¿no? Porque ya está haciendo referencia a los estados. Tercero, el respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cuarto, el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. 5, los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, pues que es el desarrollo sustentable. 6, el respeto y la promoción del derecho al desarrollo humano. Y por último, 7, el respeto y el fomento a la igualdad de los derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Y bueno, desde entonces, en tanto organismo internacional, la ONU como la UNESCO, se han estado dedicando a hacer trabajos a lo largo del mundo, por lo menos pues con los estados miembros, para esta promoción de la cultura de paz a través de distintas vías muy variadas y muchas vías. Una, por ejemplo, que a lo mejor ustedes hayan escuchado, son las escuelas. Algunas escuelas que están adscritas a un programa de la UNESCO y en el que se promueve la cultura de paz. Aquí en Querétaro hay algunas escuelas privadas, principalmente, que son parte de ese programa y es la forma, una de muchas, pues, en las que se va concretando esta promoción de cultura de paz desde instituciones, organizaciones internacionales como la ONU o la UNESCO. Ahora, bueno, yo vengo del campo de la investigación para la paz. Y desde ahí también hay filósofos, filósofas, antropólogos, antropólogas, sociólogas, psicólogas, etcétera. En la investigación para la paz es un campo multi y transdisciplinario y desde ahí se ha escrito sobre cultura de paz también. Y solo acá voy a citar a un par de un autor y una autora. El primero es Vicent Martínez Guzmán,
Y él dice sobre la cultura para hacer las paces. Consiste en la creación de nuevas formas de cultivar las relaciones entre los seres humanos mismos y entre estos y la naturaleza para incrementar las posibilidades humanas de vivir en paz. Por otro lado, Elise Goulding, ella amplía un poco más lo que dice Vicente Martínez, lo desarrolla un poco más, y ella dice que es una cultura que incluye estilos de vida, patrones de creencias, valores, comportamientos que favorezcan la construcción de la paz y acompañen los cambios institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la identidad de los grupos o de las naciones y sin necesidad de recurrir a la violencia. Con estos tres primeros acercamientos, lo que nos dice un filósofo, una filósofa y un organismo internacional, ¿qué van encontrando ya de común, que tengan en común? Si quieren escribir en el chat o abrir el micrófono. Miren, si quieren me regreso un poco más. Luego acá tenemos a Vicente Martínez. ¿Qué encuentran que tengan en común? ¿Qué aspectos? Lo de ir mejorando las relaciones entre seres humanos. Ajá, el asunto de las relaciones. ¿Qué más? El ambiente, ¿no? La naturaleza. El bien comunitario, el asunto de la naturaleza. Sí. A ver, acá. Aunque, a ver, yo creo que esto pues está a todo dar, pero pues vemos internacionalmente, incluso nacionalmente, que pues no vivimos en paz. No, no vivimos en paz para nada. Pues de parte, ¿no? O sea, tenemos problemas de todo tipo, pues es un problema social pues de que todo el mundo hace lo que quiere. Aquí en México y en general en el mundo, pues hay problemas de guerras. Entonces, pues está muy bien, lástima que no se cumple. Bueno, vamos hacia allá, vamos viendo lo concreto, ¿no? De cultura de paz, porque siempre, por ejemplo, yo cuando digo que me dedico a la construcción de cultura de paz, hay como ciertos estereotipos, ¿no? Ciertas formas de pensar la paz que justo pues nos ciegan, ¿no? Y no nos dejan ver que a lo mejor hay esfuerzos que se están haciendo por construir la paz y que no necesariamente es la armonía, que es la palabra clave de hoy, para su asistencia, lo recordé, y no necesariamente la paz es ser felices, ¿no? Estar felices. Bueno, ahorita vamos viendo un poco más sobre eso. A ver, sobre lo que van encontrando, vivir en paz se basa en valores, comportamientos de las personas para mejorar las relaciones, promover bienestar, respeto a la diversidad, lo de la naturaleza, respeto y las relaciones. Entonces, como ustedes van notando, está el asunto de las relaciones, no solo entre seres humanos, entre nosotros como especie, sino incluso en nosotras y la naturaleza también. Algo que Elise Goulding enfatiza es las instituciones también, no solo pues a nivel social o cultural, sino también la importancia de promover cambios en las instituciones. A ver, y entonces aquí pues es cuando resulta un poco problemático, bueno, muy problemático, hablar de cultura para hacer las paces, porque son dos palabras ya muy problemáticas. Primero, cultura, de las ciencias sociales, se han ocupado durante décadas o desde su
nacimientos del siglo XIX en entender la cultura, en establecer qué es la cultura y entender las distintas culturas. Y están disciplinas como la antropología, la sociología. Actualmente quien habla más de cultura es las ciencias de la comunicación, la literatura, bueno, etcétera. Entonces ya hablar de cultura ya es problemático. Y hablar de paz, pues también. Para este momento lo dejamos el asunto de la cultura como el ámbito de lo simbólico, no solo en la vida social, sino también en la política, en lo económico. Nos lleva a pensar lo simbólico, la cultura. Y por eso, pues, en ciencias sociales es preferible hablar de culturas, porque no hay una cultura, sino hay pluralidad, hay una diversidad de culturas. Y algo similar, el estudio de la paz, que rápidamente lo repasamos, comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial, en los 60s, se empezaron a fundar revistas, centros de investigación o institutos, también institutos de investigación para estudiar la paz. Y el estudio de la paz tiene varias décadas y ese estudio ha llevado a la conclusión de que es imposible hablar de una sola forma de paz, ¿no? Entonces, hablamos de paces y en tanto las culturas y las sociedades construyen formas distintas de paz, pues con más razón hablamos de paces. El estudio de la paz, desde la investigación para la paz, tiene dos vías. Una analítica, es decir, analizar, teorizar, conceptualizar la paz. Y la segunda vía es normativa, ¿no? La investigación para la paz es abierta y expresamente una ciencia normativa, nos dice Johan Galtung, uno de sus fundadores, un sociólogo noruego, y él dice, la investigación para la paz es una ciencia normativa. ¿Por qué? Porque nos interesan las relaciones humanas y nos interesa la transformación de las sociedades. Entonces, en ese sentido, la cultura para la paz es también un aspecto de la investigación para la paz y un ámbito normativo. Y bueno, en el aspecto analítico, hablamos en otros cursos, por eso preguntaba si alguien ya había estado para que lo recordara, de diferentes paces, la paz negativa, que es normalmente con lo que estamos más asociados, el entender la paz como ausencia de violencia. Entonces, cuando no haya violencia, ya hay paz. Esa es la paz negativa, es decir, lo entendemos en negativo, en no hay. Posteriormente otros académicos y otras académicas empezaron a cuestionar esta paz negativa y a decir, bueno, a ver, sí, no hay guerras, está bien, no hay ninguna violencia, pero lo que sí hay es desempleo, no hay acceso a la salud, hay desigualdades, hay injusticia y esas son otras formas de violencia. Entonces tenemos que pensar en una paz positiva, es decir, que existan las condiciones, que sí hayan ciertas condiciones para que podamos vivir, no solo que no haya violencia, paz negativa, sino que existan condiciones, es decir, paz positiva. Otra forma, a la paz positiva le surgieron unas críticas y hubo quienes dijeron, a ver, es que esa paz positiva parece un horizonte, algo alcanzable y algo perfecto. Y Francisco Muñoz, él dijo, hay que pensar en una paz imperfecta. ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos y no lograremos unas paces perfectas. Y la paz imperfecta son aquellos
acciones, aquellos eventos que están sucediendo, aún cuando estén rodeados de violencia. Yo lo imagino y lo explico siempre como unas pequeñas islas de paz. En el mar de la violencia están estas experiencias de paz. Es lo que se le denomina la paz imperfecta. En medio de conflictos armados o de escenarios de violencias, de distintos tipos de violencias, hay expresiones de paz. Entonces, y otras formas de nombrar las paces. De ahí pues que no solo hablemos de cultura en plural, sino de la paz también en plural. A ver, hay más gente esperando. Le voy a dar lento. Ahora, por eso pues, en este filósofo, Vicente Martínez, él dice, más que pensar en una cultura de paz, y así en singular en una cultura de paz, nos invita a la creatividad y nos abre como si nos pusiéramos unos lentes, como si viéramos más, si pensamos en cultura para construir las paces. Es decir, porque construir implica que hagamos algo. Es decir, nos demanda responsabilidad. No es nada más la cultura de paz como algo así que esté ahí, sino que la construcción nos invita a que nos comprometamos y tomemos partido, tengamos protagonismo en la construcción de esas paces, en el lugar, en los espacios donde nos encontramos. Ahora, a ver, pero entonces vamos un poquito más desmenuzando qué es la cultura para la paz. Bueno, la cultura para las paces, pues responde es una respuesta también a esta cultura de la violencia. Y para estos autores y estas autoras, pues partimos de que vivimos en una cultura de la violencia en la que interiorizamos, a veces sin darnos cuenta, la violencia, pero además la sacralizamos, ¿no? O sea, la volvemos muy, muy, muy importante. Yo les pongo algunos ejemplos en este asunto de la sacralización. Para darnos cuenta, pues, ¿no? Cómo nuestra cultura la tenemos, ¿no? La violencia y a lo mejor de formas muy medias invisibles. Y un ejemplo es, yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada y en un baby shower, que fue más familiar, una de mis tías ya fue la ronda como de los consejos y esas cosas, o las palabras bonitas. Y una de mis tías me dio así algunas palabras y cerró su participación diciendo que no olvidara la importancia de la nalgada, que puede ser muy importante para disciplinar, o sea, y para yo, o sea, inviste de autoridad la nalgada y bueno, todo un discurso en el que sacralizaba la nalgada. Otra cosa y bueno, pues los tomo de mi propia familia, los ejemplos, es algo que yo he visto mucho, el asunto de cuando las niñas, los niños y sobre todo los niños, empiezan a ir a la escuela y llegan a la casa y le platican al papá, a la mamá, que le pegaron. Y entonces dice, pues defiéndete. Si tú no le pegas, yo te voy a pegar a ti. Y eso lo he escuchado pues bastante en mi familia y son formas de interiorizar la violencia. Entonces, ¿qué pasa con el niño? O sea, el niño sabe que tiene que recurrir a la violencia.
sino él mismo será violento. Es decir, si él no golpea a otro, él será golpeado. Entonces, ¿qué prefiere hacer el niño? Pues mejor pega a él en vez de que le peguen. Y de formas, podemos seguir, no nos puede llevar la sesión entera, estar buscando, explorando en la crianza, en la calle, en un montón de lugares, cómo interiorizamos la violencia. A grandes rasgos, este es de Vicent Fisas, pone estos espacios. Bueno, un gran espacio de interiorización y sacralización de la violencia es el patriarcado y la mística de la masculinidad. Esta forma masculina de construir, bueno, esta forma fuerte de construir la masculinidad y basada en violencia, bueno, de una masculinidad hegemónica, está, ¿no? Está ahí con violencia. Otro lugar en el que se encuentra, que denomina Vicent Fisas, es en el ámbito del liderazgo, del poder, que normalmente estos espacios pues están controlados por hombres también. Bueno, la incapacidad que tenemos, bueno, no creo que tengamos incapacidad, ¿no? Sino la costumbre más bien de resolver vía de la violencia los conflictos, responder a los conflictos de manera violenta. En el ámbito de la economía y la competitividad hay violencia. El militarismo, también, bueno, el ejército, ¿no? Dice Max Weber, el Estado es quien usa de manera legítima la violencia y la usa a través de el ejército, las policías, etcétera. Y bueno, aquí está la violencia también. Los intereses de las grandes potencias, bueno, esto ya nos lo acaban de mencionar, ¿no? Ahorita justo estamos nosotros presenciando una guerra iniciada por una de las grandes potencias en el mundo. Bueno, las interpretaciones religiosas, hay interpretaciones religiosas desde distintas religiones o creencias que promueven violencia también. Hay ideologías exclusivistas que promueven violencia. El etnocentrismo puede ser muy violento también. La deshumanización y las estructuras que perpetúan la injusticia. Entonces, estamos en culturas que promueven, que incitan a la violencia. Y teniendo este diagnóstico, entonces, es que tenemos interés quienes promovemos y quienes buscamos formas no violentas de relacionarnos. Algo que ustedes notaron desde el principio, el asunto de las relaciones sociales, de las relaciones entre seres humanos. Entonces, buscar formas no violentas de convivir. Por ejemplo, ahora que soy mamá, un espacio en el que he estado trabajando y batallando un poco es el de las competencias, ¿no? Entonces, buscar los juegos cooperativos, o sea, tratar pues que la competitividad no lleve al enojo y a los pleitos con la niña, pues es un espacio, ¿no? Desde el cual se puede trabajar. Ahora, ¿qué es lo que se cultiva y qué es lo que se transforma? Porque nos han estado diciendo Vicent Martínez y Elise Goulding que se cultiva. Bueno, ¿qué se cultivan? Actitudes, más adelante las vemos, valores y creencias, algunas creencias. Por ejemplo, tenemos alguna creencia que podemos tener sobre el conflicto, que el conflicto es sinónimo de violencia y el conflicto no es sinónimo de violencia. O sea, el conflicto puede ser abordado, puede ser tratado de manera violenta, pero no son sinónimos. Entonces, esa es una creencia
que podemos desaprender. Es otra de las cosas que desde la cultura de paz se promueve mucho, ¿no? El asunto de que si aprendemos la violencia, pues podemos desaprender. Si de alguna forma en nuestra crianza, en nuestra socialización primaria, nuestra socialización secundaria, se nos enseñó la violencia, y si vamos siendo conscientes de ella, dándonos cuenta, nos vigilamos y nos vamos dando cuenta cómo ejercemos distintas violencias y de qué manera las aprendimos, pues podemos desaprenderlas también y desaprender ciertas creencias. Por ejemplo, este asunto del conflicto igual a violencia. No, los conflictos no son igual a violencia. ¿Qué es lo que se pretende transformar? Bueno, las culturas, aspectos de las culturas, ¿no? Tampoco es que haya una culturafobia y se quiera censurar, ¿no?, las culturas enteras, ¿no? Sino aquellos aspectos que vemos que son violentos, transformar relaciones y transformar las instituciones, ya, lo formal. Acá están actitudes, algunas actitudes. Bueno, las nuevas masculinidades, algo que se promueve, las nuevas masculinidades que no estén disociadas del cuidado. O sea, el asunto de la importancia de que los varones se involucren en asuntos del cuidado, no solo pues acá al nivel cultural, ¿no? Es decir, que no se vea mal que un hombre esté cuidando, porque tenemos muchos chistes. Yo hace mucho que no oigo, pero yo me acuerdo todavía escuchar hace unos 10 años a mis primos, entre mis primos, si alguien estaba lavando los trastes, que le dijeran mandilón, o si estaba cambiando pañales, no sé, haciendo tareas que le correspondían de cuidados, teníamos una respuesta, decir mandilón. Pero no solo transformar ese asunto, no, es una responsabilidad que el varón también tiene, la casa, la crianza, el cuidado de los padres, de personas ancianas, etcétera, sino el de las instituciones. Este asunto de que ya hace algunos años haya el permiso para paternar después del parto, que los padres varones también tengan estos días para atender a la parturienta y a la criatura recién nacida. Entonces hay una transformación no solo de las culturas, el decir como papá me involucro en cuidar a la parturienta, sino que desde las instituciones. Mi trabajo, mi empleador me da días con goce de sueldo para ejercer las actividades del cuidado en el recién, con la parturienta y el recién nacido, o entre otras tareas de cuidado. Algunas actitudes, el pensamiento crítico también, el cuestionar, el dudar constantemente, asumir el conflicto, la empatía, el tratar de ponernos en el lugar del otro y el reconocimiento de la diversidad cultural. Algunos comportamientos o valores, la cooperación, la participación, la disidencia, la desobediencia ante regímenes autoritarios, regímenes no solo estatales, ¿no?, sino propias familias autoritarias, el diálogo y el desarme. Ahora, ¿qué se pretende, pues, con estas actitudes, estos comportamientos? Pues desenmascarar la violencia cultural, neutralizar la violencia. Esta es otra de las paces que ya les mencionaba antes. La paz neutra lo que busca es neutralizar la violencia, es decir, mitigar aspectos de la cultura que son violentos. Específicamente a la paz neutra, este es otro tema más amplio, le interesa mucho el lenguaje, por ejemplo, mucho el lenguaje, le interesa descubrir las violencias que hay en el lenguaje y cómo las vamos transformando. Los chistes racistas, ¿no?, los chistes xenófobos, los chistes sexistas, bueno, ya casi no decimos chistes, pero los memes, ¿no?, todas estas imágenes por las que, pues, por el sentido del humor se mueve, pero que no solo moviliza el sentido del humor,
sino también algunas violencias. Es en el desenmascarar la violencia también podemos reconocer las paces, lo que decíamos hace rato. En medio de este mar, así yo lo veo, así como acá, o sea, en los mares de violencias hay estas pequeñas islas de paz, estos pequeños espacios, esfuerzos en los que se está construyendo paz, paces imperfectas. A mí lo que me gusta mucho de la paz imperfecta es justo que no aspira a ser total, ¿no? O sea, porque sería homogenizar a las culturas y homogenizar las historias, las experiencias, y no, la paz imperfecta hace referencia a que en tanto sujetos históricos, también las personas construimos nuestras propias paces respecto a los contextos, a los momentos, a lo que estamos específicamente viviendo. Ahora, un aspecto, uno de los ejes de la cultura para la paz es la educación para el conflicto, y esto es en lo que yo más trabajo en mis cursos, en mis clases. Y bueno, lo principal es la educación para el conflicto no es una educación para la violencia. Por esto que ya decíamos hace rato, conflicto y violencia no son sinónimos. La violencia es una forma de responder al conflicto. La visión positiva, más bien la educación para el conflicto, lo que pretende es que aprendamos a manejar los conflictos de formas no violentas. No responder con violencia inmediatamente a los conflictos. Entonces, la visión positiva del conflicto, mayormente conocido es Paco Cascón, es mayormente conocido por referirse de esa forma, visión positiva del conflicto. John Paul Lederach como la perspectiva creativa del conflicto, y bueno, como comercial, justo el viernes pasado estuve hablando sobre la forma de abordar los conflictos de John Paul Lederach, y debe estar en Facebook, en el Facebook de la Coordinación de Cultura de Paz de la UAC. Y por si quieren como un poco conocer más específicamente sobre este autor, ahí está, están los viernes de formación, y en el Facebook ahí debe estar colgado. Bueno, regresando aquí. ¿En qué consiste esta visión positiva del conflicto? Bueno, primero, aceptar que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. O sea, los conflictos, siempre vamos a tener conflictos. Si entendemos el conflicto como una divergencia entre metas, entre deseos, entre objetivos, entre sueños, entre decisiones, etc. Hay una divergencia. Y entonces, pensando de esa manera al conflicto, siempre vamos a tenerlos, porque las personas somos muy diferentes. Y en tanto somos diferentes, pues los conflictos van a surgir cotidianamente, constantemente. Entonces, un conflicto que muy seguido pasa aquí en la casa, por ejemplo, es ¿qué vemos en la televisión? Si nada más hay una televisión y 3 personas que habitan, pues claro que va a haber divergencias. Y las 3 personas van a querer, la mayoría de las veces, cosas diferentes. El chiste es, ante ese conflicto, no abordarlo con violencia, no imponerse a través de la violencia. A lo mejor yo puedo darle un zape a mi pareja y a la niña y decir, vamos a ver la niñera, y se calla. Entonces, no, esa es una forma violenta. ¿De qué manera buscamos abordar ese conflicto de manera no violenta? Bueno, entonces, primera característica. El conflicto es lo más natural en las relaciones humanas, porque somos diferentes. Luego, justo una visión positiva del conflicto valora esa diversidad y esa diferencia. No pensamos igual.
Ni las personas, ni las colectividades, ni los grupos sociales. No pensamos igual. La vida sería aburridísima si pensáramos igual. No existiría vida, es más. O sea, no existiría interacción, ¿no? O sea, seríamos robots, ¿no? Literalmente, solo haciendo cosas y sin pelearnos. O sea, no pelearnos, sino sin pensar diferente. Entonces, la visión positiva valora eso, que seamos diferentes, que pensemos diferentes. Ahí eso es un valor importante. Luego, la visión positiva del conflicto nos lleva a ver el conflicto como una oportunidad. Esto es muy de Lederach. Una oportunidad para aprender de nosotras mismas, de nosotros mismos, de los demás, también podemos aprender y de las circunstancias. Los conflictos nos llevan a aprender. Y finalmente, esto también es muy lederechiano, el conflicto motiva la transformación social. Entonces, si nos vamos a la historia, si no se hubiera entrado en conflicto, a lo largo de la historia no hubiera habido transformaciones. Por eso estos autores también tienen la invitación, ¿no? Desde acá, creo que está, desde acá, ¿no? Desde la desobediencia, a entrar en conflicto con las instituciones injustas, entrar en conflicto con las estructuras injustas, porque ese conflicto puede llevar a la transformación social. Por lo tanto, la visión positiva del conflicto pretende que los conflictos, se transformen de manera positiva, creativa y sobre todo no violenta. Y bueno, esto hay mucho, se pueden hacer talleres para tener las habilidades. Puede haber la voluntad, pero es importante también tener las habilidades comunicacionales, procedimentales, para saber, bueno, si está bien, no quiero recurrir a la violencia, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, eso es lleva otro tiempo, otro espacio. ¿Cómo entonces? ¿Cómo transformamos o cómo llevamos una resolución de conflictos sin violencia? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta cultura para la paz? De acuerdo con José Tubilla, educar para la cultura de las paces es un proceso global de la sociedad. Por un lado, bueno, está asociado a problemáticas mundiales como las que ya señalaron hace ratito, pero también tiene tareas transversales. Entonces, la educación para la cultura de paz implica el respeto a los derechos humanos. Esto que acabo de decir, aquí José Tubilla le dice solución. Otra plática muy amplia puede ser la distinción que hay entre gestión de conflictos, solución de conflictos, resolución de conflictos, transformación de conflictos, mediación de conflictos, etcétera. Son cosas distintas cada una de ellas y cada una también pone el énfasis en algún aspecto del conflicto. A mí no me gusta solución, pero bueno, estoy respetando aquí la fuente. A mí me gusta más hablar de transformación no violenta de los conflictos. La igualdad entre hombres y mujeres, la participación democrática, tolerancia y solidaridad entre pueblos y culturas, el desarrollo humano sustentable y el desarme global. Todas estas son tareas transversales a las instituciones, a las culturas, a las sociedades. Y con instituciones me refiero a instituciones desde formales e informales, ¿no? Estoy pensando en las familias, en la distinta formación que tengan las familias, la escuela, el Estado, la salud, el espacio público, las religiones, etcétera, un montón de instituciones. Por ahí podemos transversalizarlas, pero también responden a problemáticas mundiales, totalmente. A veces esto del desarme global lo vemos como muy lejos y como que es un asunto muy de Estados Unidos o de Europa Occidental, las movilizaciones, que es desarme global.
pero cotidianamente lo podemos ver ahora que pasó Reyes y hay campañas para regalar juguetes. No sé si se han dado cuenta que hay algunos lugares en los que se va a donar y se pide que no se den juguetes bélicos, que no se regalen pistolas, pues sí, armas, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí está, ¿no? La transversalidad en la cultura, en algo muy, una tradición aquí en México y más aquí en el centro, el Día de Reyes, aquí en el Bajío, se promueven, ¿no? También desde ahí ya hay, por eso les decía, esas son las paces imperfectas, ¿no? Eso pequeño que a veces no vemos, se está promoviendo una cultura de paz, ¿no? El decir, pues no regalamos pistolas, cuchillos, espadas, cosas así, estamos ya promoviendo una cultura de paz. Y para ir cerrando y no cansarlas y cansarlos más, algunos indicadores para las nuevas culturas de las paces. Bueno, respetar todas las formas de vida, rechazar la violencia y tener un compromiso activo con la no violencia, el desarrollo de la generosidad y bueno, otros valores, como los que mencioné anteriormente, como la cooperación, escuchar para comprendernos, este es una parte esencial en, en la resolución y transformación de conflictos, la escucha activa. Y hacer escucha activa es bien bonito porque justo hacemos ejercicios para aprender a escucharnos, algo que a veces, según pensamos que lo estamos haciendo, pero a veces no. Eso es muy importante para la transformación de los conflictos, preservar el planeta y reinventar la solidaridad. Mm, Y bueno, entonces ya para cerrar, un resumen sobre lo que compartí esta tarde. Bueno, la cultura de paz implica estilos de vida, por ejemplo, los consumos responsables, bueno, consumos responsables en los recursos no renovables y aún en los renovables, ¿no? El que hacemos con los residuos, algo específico. Esto tiene que ver con el desarrollo sustentable, que desde la declaración de la ONU y hasta acá, esto último, acá está la sustentabilidad. Los comportamientos, el educar para el conflicto y comprometernos con la no violencia y algo pues que ustedes lo notaron y en lo que hice un poco más de énfasis, el asunto de la relación. La cultura para la paz implica transformación de las relaciones, no solo pues las inmediatas, ¿no? En la familia, de amistad, de colegas, sino relaciones más amplias, ¿no? Por ejemplo, las relaciones entre los ex, ¿no? O las relaciones entre culturas, que puede haber xenofobia u otro tipo de relaciones opresoras. Aquí algo importante es, además de la igualdad entre los, ¿cómo lo decía acá? No era aquí. Bueno, promover la igualdad entre hombres y mujeres, bueno, está acá la interculturalidad. Desde la cultura de paz, promover el encuentro, el reconocimiento, pero el intercambio, ¿no? El diálogo entre las distintas culturas y los intercambios que se pueda hacer entre culturas también. Y bueno, acá les mandé este texto para que lo puedan leer con detenimiento, ambos, el de este se los mandé y el de él es Vicen Fisas y él es Vicen Martínez. Este no se lo mandé. Creo que fueron los dos no, fue otro de Vicen Martínez que les mandé, dos sobre cultura de paz y, y otros textos que ahorita los quiero comentar con ustedes.
Ahora, lo que quiero que piensen ahorita es si ustedes en su ejercicio de tutoría, bueno, yo puse aquí rol, en su rol de tutora, tutor, ¿cuáles de estos temas que constituyen la cultura de paz, ya sea el asunto de el desarrollo sustentable, la interculturalidad, la educación para los conflictos, los valores, la transformación de las relaciones, ¿cuál de ellos creen que podrían involucrar en su rol de tutor, de tutora? Eso sí quiero que lo escriban, o sea, si tienen por ahí, que sí hagan la reflexión pues seria y se tomen 5 minutos para ello. Y antes creo que tienen manos levantadas, ¿verdad? Es que aquí como que me apareció. ¿Pati? Sí, yo, bueno, desde mucho antes Ay, me, ese, que, discúlpame, no vi. me quedó la duda del etnocentrismo. O Ujú. sea, actualmente, ¿cómo podríamos ver eso? O A ver, sea, muy ese, atrás. ese, ese término, porque es mucho como de imposición, ¿no? Pero, o sea, hablando así como algo, un ejemplo así moderno, ¿cómo sería eso? Ujú. Fíjate, es en una materia que doy que se llama Sociedades Multi e Interculturales, dedicamos tenemos ejercicios justo para descubrirnos, para entender el etnocentrismo. El etnocentrismo entendido como eh, la creencia de que una cultura es superior a otra cultura. Em, y no necesariamente, o sea, no lo expresamos necesariamente así, ¿no? El decir, no, pues los queretanos somos más listos que los hidrocálidos. O sea, ya está muy explícito y muy claro el etnocentrismo, en la expresión, pues, en el decir, nosotros somos más que. Pero luego, un ejercicio que les pongo es que les digo, a ver, si acostumbran a reunirse en familia los domingos o el fin de semana a comer, y si tienen experiencias de migración interna aquí en el país, luego les dejo de tarea que pregunten así, tal cual, pregunten, a ver, ¿cuál es el verdadero pozole? ¿O cuál es el verdadero tamal? A ver, ¿cuáles son los verdaderos? Así, si decimos estos son los tamales mexicanos, ¿cuáles son? Y luego me platican cosas bien interesantes. Les digo, registren así lo que dice su abuelita, lo que dice el tío, lo que dice la tía, así con sus propias palabras. Y vamos a analizarlas y a detenernos un poquito en ellas. Y entonces encontramos algo de esto de pequeños etnocentrismos, de decir, no, a ver, es que los de Monterrey, a ver, son unos así chiquititos y flaquitos, son codos. Y a ver, acá los de Oaxaca, acá sí servimos bien un tamal. Acá es un tamal grandote, gordo, y la hoja, y entonces, en la comida, ¿no? O sea, los llevo a pensar en las muchas, las llevo a pensar en la gastronomía. A veces podemos tener algunas actitudes etnocéntricas, ¿no? Pensar que una comida es mejor que otra. No, pues la comida del norte es mejor porque es carne, o la del sur porque es súper variada y porque está así. Y entonces descubrir estos pequeñitos etnocentrismos, pero igual, pues el chiste de los ejercicios no es nada más llevarles a que se sientan mal y decir, ah, sí es cierto, yo he hecho esos comentarios y decir que la comida de tal lugar está bien fea y no sé qué, sino a ver, pero ¿cómo promovemos esos cambios, no? ¿Cómo valoramos también parte de la interculturalidad? ¿Cómo valoramos esas otras formas que no son inferiores a la alimentación, a nuestra gastronomía
en el norte, en el sur, en el Bajío, en el centro, donde sea, sino que son simplemente diferentes. Y los paladares se educan, se acostumbran, ¿no? A un sazón, a unas especias, a texturas, etcétera. O sea, ¿de qué manera valoramos? Si quieren, tengo los ejercicios, si quieren a través de ILSE, algunos de ellos se los puedo pasar, son en Word, los puedo convertir en PDF y en los que hacemos preguntas. Por ejemplo, distinguir entre las opiniones, las generalizaciones y los hechos. Bueno, ese ejercicio, bueno, no los tengo aquí presentes las frases, pero por ejemplo, yo recurro también a usar literatura, algunos cuentos, algunas novelas, y ahí vamos explorando. O sea, ¿qué son opiniones? ¿Y qué opiniones son racistas, son xenófobas? Ahí específicamente hay una novela de Antonio Ortuño, en la que yo me baso mucho, que se llama La fila india, y es sobre migrantes centroamericanos en su paso por México. Y los personajes ahí, pues claro, son súper racistas, xenófobos. Y con algunos fragmentos vamos analizando el etnocentrismo en la cultura mexicana, también como el desprecio hacia la población centroamericana se puede, o sea, pues porque nos cuesta a veces darnos cómo estamos reproduciendo y la literatura a mí me ayuda pues como para que no sientan que les esté señalando, les esté juzgando, no, o sea, somos parte, ¿no? También yo pues como habitante de esta cultura, de este país también, ¿no? Entonces, por ahí es que he explorado, ya no me puedo acordar ahorita de los ítems, pero se los mando, lo voy a anotar, para mandárselos a través de ILSE. Y bueno, ustedes pueden hacer las adaptaciones a sus propias necesidades, de sus grupos, pues sus propios entornos donde se muevan. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De César? Sí, yo quiero participar. Buenas tardes a todos. Este tipo de temas me mueve mucho porque, bueno, yo me considero parte de la comunidad LGBT y pues primero quiero hacer un comentario. Siento que estos temas son muy importantes y que no necesariamente sean importantes después de que tuvimos un paro en la universidad, porque creo que son temas que siempre han estado ahí. Y justo después de todo esto que vivimos como comunidad, reafirmo como esta identidad que yo siento hacia la comunidad LGBT, donde inclusive yo los miro desde afuera, nos miro desde afuera, y siento que muchas veces toda esta no paz que puede haber en esa comunidad es generada por la misma comunidad. Y es un tema tan complejo, pero creo que tiene muchas partidas de donde accionar, que puede ser también muy, muy simple, ¿no? De entender y de poder llevar a la práctica. Y mi comentario va a que, como son tan buenos estos temas, me parecería, y es como una crítica constructiva, no me malinterpreten, me parecería muy interesante que en lugar de, creo que la teoría es importante, pero yo como soy ingeniero civil, creo mucho también en la práctica, ¿no? Y creo que más que, como tú dices, pones un ejemplo de un libro, de una novela y lo van estudiando, creo que no estamos tan lejos de tener un vecino, un familiar, quien sea, ¿no? En la vida real que genere este tipo de acciones. Y creo que el tener estos cursos y más que estar replicando lo que ya está en los libros o lo que está ahí en la teoría, tratarlo desde casos prácticos para docentes como yo, que soy un ingeniero que a lo mejor no tengo la pedagogía para poderles transmitir estos temas a los chicos, creo que estaría increíble, porque sí son temas muy delicados en el grado de la importancia que tienen y más ahora que es más visible, ¿no?
Y te agradezco que nos des estos conceptos porque a veces vemos la paz como algo tan ambiguo, no se me ocurre una palabra, pero como tan tradicional, que no vemos más allá, ¿no? De esto que decías, la paz negativa, la paz positiva. Y de verdad te agradezco y solo es un comentario, ¿no? Me parecería muchísimo más interesante aún que nos formaran como docentes, ojo, no en su responsabilidad, sino tú eres experta en este tema, a través de esos casos prácticos que tú le das a tus alumnos, pero ahora ponlos del docente al alumno, porque al final el curso es tutorías y creo que muchos estamos aquí porque a veces no sabemos qué hacer cuando llega un alumno y te dice, vivo un problema de no paz, dicho en otras palabras, y no sabemos qué hacer o no sabemos a dónde canalizarlo. Y creo que estaría muy interesante que partieran desde ahí en los temas que vienen, porque creo que bueno, al menos yo tomé el curso porque se llama tutorías, ¿no? Y ahorita, pues digo, me siento en un curso de la cultura y la paz, que no está mal, pero solo es un comentario, no me malinterpreten y te agradezco por tu ponencia, ¿vale? Gracias, no, gracias César por los comentarios, las observaciones y justo ahorita quisiera un par de materiales, revisarlos con ustedes y bueno, nada más decirles un poco yo cómo los he usado. Yo apenas me empecé a ser tutora y entonces también estoy aprendiendo o sea, estoy apenas estudiando todos los manuales que nos dan y más bien les quisiera compartir yo cómo los he usado, adaptado, porque hay muchos materiales, pues como manuales, pues, en educación y cultura para la paz. Sin embargo, bueno, siempre hay que adaptarlos, porque muchos son españoles y las experiencias de violencias que se viven en España son muy distintas a las experiencias de violencia que vivimos en México. Otro país que produce mucho material es Colombia y con quienes podemos tener más similitudes, pero aún así las violencias en Colombia son distintas a las que vivimos en México. Por lo tanto, es muy importante pues ver los materiales y adaptarlos a nuestras propias necesidades. Entonces, bueno, si quieren, esta pregunta la posponemos un poquito y vamos con con un material que fue de los que les compartí, bueno, mandé a través de Ilse. Miren, ay, ¿cómo? Disculpe, maestra, nada más una interrupción breve. Ya compartimos el formulario por vía chat y como ya había mencionado la maestra Ruth, la palabra clave para la asistencia de hoy es armonía. Sí. Gracias. Bueno, miren, este es uno de los que les compartí, es muy conocido de Paco Cascón, Educar en y para el conflicto. Y aquí, bueno, está la perspectiva positiva del conflicto. Prevención es acá pues en la investigación para la paz se habla más de prevención. Acá también el título es La escalera de prevención más que de prevención. Lo tratan de manera un poco diferente y como para que se vea. Ay, bueno, quería cambiar lo de las páginas. Bueno, acá acá está una de las grandes distinciones que hacemos en Cultura para la Paz. No es lo mismo conflicto que violencia. Luego, ver el asunto de las actitudes frente al conflicto. Este mapa cartesiano con este se hacen ejercicios en el que nos ubicamos, ¿no? La forma de afrontar nuestros conflictos y luego algunas formas de intervenir. Está acá la prevención hasta los ejercicios de mediación. Yo honestamente mi sueño es que haya un centro de mediación en la universidad para
la comunidad, o sea, para nosotras mismas, un centro de mediación en el que podamos atender los conflictos entre que surgen en el espacio universitario. Entonces, ojalá algún día haya un centro de mediación. Está acá el material, se los recomiendo para que lo estudien. Acá está un poco cómo hacer un análisis del conflicto de forma muy, muy sencillita. Identificar a los actores, identificar los procesos y el asunto, cuáles son las divergencias, ¿no? O dónde están las disputas del conflicto y luego buscar las soluciones. Este es cortito, muy sencillito. Hay otros más largos y bueno, se pueden hacer talleres igual más amplios. Y es la guía para abordar el conflicto con perspectiva de género en el aula universitaria. A mí me ha sido muy útil, pues porque está pensado ya para esta etapa. Porque hay muchos, sobre todo para educación básica, pero a mí me ha sido útil y estos son los siete peldaños. Desde ahora, pues, se los recomiendo ahora que estamos empezando semestre un poco, desde la presentación, ¿no? Esto que ya decía César, el asunto de la identidad, poner atención al asunto de la identidad y las adscripciones, cómo me identifico y con qué me identifico y la importancia del reconocimiento desde nuestro rol de docentes desde el día, ¿no? Desde el primer día, cómo nos dirigimos a las personas y cómo reconocemos también su identidad. El conocimiento entre el grupo, la confianza que se pueda crear, que construyamos pues con el conocimiento entre el grupo, entre la confianza y el aprecio al interior de los grupos, la comunicación, esto que veíamos, ¿no? La participación democrática como parte de la cultura de paz. Bueno, acá está cómo involucrar en la toma de decisión, en las tomas de decisiones a los grupos y la cooperación. Algo bien importante, cómo promovemos la cooperación en vez de la competitividad. Algo a lo que estamos muy, muy acostumbrados, ¿no? La competencia en vez de la cooperación. Pues, esta parte 3 es como el corazón del librito. Si se fijan, es muy cortito, son 35 páginas. Pero igual como es esto, el aspecto de la confianza, del aprecio y la comunicación, yo creo pues que pueden ser útiles también para el ámbito de las tutorías. En este espacio en el que como docentes estamos acompañando a las alumnas, a los alumnos, estos escalones o peldaños nos pueden ser muy útiles en ese aspecto. Entonces, pues son libritos, miren, este es 18 páginas, 35 muy cortitos. Se los recomiendo realmente que los estudien y los adapten, ¿sale? No que los apliquen así como en seco y ya, sino que ustedes, con base en el conocimiento que tienen de sus propios grupos y de sus alumnos tutorados, también hagan las adaptaciones. César, perdón, no vi en qué momento levantaste la mano, pero adelante. No, perdón, lo olvidé bajar, perdón. Ok, está bien. No sé si alguien más quiera participar y si no, para dar los 5 minutos en los que respondan la pregunta. En el chat, la maestra Mónica Cervantes pone si nos puede hacer favor de explicar un poco sobre la prevención. Mire, lo que hace énfasis acá los autores es en diferenciar la prevención de la prevención. Es que en la prevención como que hay una connotación un poco negativa. Es decir, como si el conflicto fuera algo malo y entonces hay que prevenir el conflicto porque es algo malo y hay que hacer todo lo posible para que no ocurra.
Y entonces lo que Paco Casconi, este texto, bueno, este es entre varios autores, y quienes hablan de prevención dicen es más que prevenir el pensar en prevenir el conflicto como si fuera algo malo y hay que evitar que suceda. Antes dijimos que el conflicto es algo natural a las relaciones, es inherente, va a suceder. Lo que queremos decir con prevención es más bien cómo nos vamos preparando, porque va a venir el conflicto. O sea, en todo nuestro ciclo de vida vamos a estar en conflictos. Y entonces el asunto de la prevención tiene que ver con, a ver, pero ¿cómo me voy mentalizando? ¿Cómo sé, qué habilidades debo tener ya a la mano porque sé que va a llegar? Y entonces cuando haya un conflicto, cuando suceda un conflicto, pues que no me agarre en curva como decir, sino saber, bueno, sí, pues va a pasar un conflicto. Pero ¿qué habilidades tengo que desplegar para no recurrir a la violencia y para algo? Les decía que hay diferentes formas de abordar el conflicto, la gestión, la solución, la resolución, un montón. Y de las más completas y más profundas es la reconciliación. A la transformación de conflictos y a la reconciliación les interesa mucho las relaciones. A la gestión le interesa arreglar el asunto y ya. No importa si las personas ya no se vuelven a hablar nunca, si terminan odiándose o se acaba la relación, lo que sea. Eh, Porque importa más por arriba. Rápido, una solución, rápido salir, que sea el asunto, punto y ya. Y a estas otras formas más profundas les interesan mucho las relaciones. O sea, ¿de qué manera salvamos nuestras relaciones? O sea, sin que solo problemite yo y ya, sino que sea algo mucho más profundo y mucho más completo. Entonces, la prevención tiene también un poco eso en cuenta. O sea, mm, ¿de qué manera estoy pensando en que el conflicto no es malo, va a ocurrir? Y cuando ocurra, ¿qué habilidades tengo que llevar a cabo sin violencia, pero que también esté pensando en que no se pierda la relación, en que logremos salvar la relación? Entonces, si se fijan, la prevención tiene una connotación un poco distinta a prevención, ¿sale? Entonces, en esos dos textos, ahí las explica igual muy sencillo y como en 2 paginitas. Y les pongo, si quieren, la pregunta otra vez y les doy 5 minutos porque además a las 7:30 acaba, ¿verdad? El tiempo. Bueno, entonces son las 7:17. A las 7:22 cerramos este ejercicio.
2 minutos y acaba actividad. Sale, fin de la actividad. Bueno, gracias por compartir, no era la indicación que compartieran explícitamente, pero gracias por compartir, más bien quería que hicieran el ejercicio, o sea, que no quería decirles, acuéstense, váyanse y ahí le piensan, sino que se tomaran realmente unos minutitos y lo reflexionaran y lo pensaran y en cierta forma, pues el pensarlo y el escribirlo ya como que refuerza la reflexión y compromete un poco. Pero gracias por compartirlo con el resto a través de del chat. Em, los estaba leyendo el asunto, por ejemplo, el asunto de la interculturalidad. A veces creo que a veces en el espacio de tutorías es para personas de pueblos originarios, puede ser un espacio de mediación intercultural. Y un principio muy importante de la mediación intercultural es el descentramiento. Esto que cuando se forma mediadores o mediadoras culturales, se parte de ahí. Es decir, eh, pensamos que, o sea, tenemos una visión del mundo, pero pensamos que todo mundo piensa así, ¿no? Por ejemplo. Y el descentramiento es el pensar a cuestionar mi propia cultura y empezar a cuestionar mis valores, mis creencias, por qué creo lo que creo, por qué pienso lo que pienso, eh, por qué no? Empezar a cuestionarme. Y ese descentramiento me lleva a entender mi propia cultura un poco y poder entonces ponerme en contacto con la otra persona que es diferente a mí
Y lo pienso, pues, que tal vez podría ser este espacio de mediación intercultural, porque es en el que introduzco, ¿no? A esta otra persona distinta de la cultura en la que yo vivo, la introduzco a esta cultura, pero no porque se la esté imponiendo, sino porque ya como mediadora he reflexionado sobre ella y puedo explicarle un poco más de manera crítica aspectos de esa cultura. Bueno, a ver, se los pongo aquí. No tengo en digital algo sobre el descentramiento en mediación intercultural, pero si hacen una búsqueda en Google pueden encontrar materiales. Me parece que alguien había levantado la mano. No sé si se equivocó o adelante. Josué, adelante. Sí, disculpe. Justamente respecto a lo que se refería, maestra, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Respecto a eso de la cuestión, de cuestionarse siempre a uno mismo, es algo que creo que es muy importante y hay que inculcarlo en los alumnos. ¿Por qué? Como mencionó usted en el tema del conflicto, el generar muchas veces el conflicto no es solo por el hecho de buscar la violencia, sino es generar el conflicto para generar nuevas ideas. Porque como mencionó, si no existiera el conflicto, no generaríamos un avance. Si todos pensáramos lo mismo, no generaríamos un avance. Entonces, algo en lo que de repente es importante hacer énfasis en los alumnos es en ese hecho de incluso cuestiónate lo que tú mismo estás pensando. Ponte en contra de tus propias ideas y ve qué tanta validez tienen, que se aplique lo que se hace, por ejemplo, en el método científico. Cuando uno hace busca generar una hipótesis o busca generar un trabajo, pues lo primero que debes de hacer es la manera en que tú mismo puedes derribar tu propia postura, cuestionarte e intentar derribar los ideales de tu postura y ver si realmente es lo sólida que tú crees que es. Gracias, José. Excelente metáfora para pensar sobre el descentramiento, metáfora pues o paralelismo con el método científico, el cuestionarnos. Entonces, no se me había ocurrido, excelente, te voy a citar para compartirla, pero sí, o sea, cómo derribamos nuestras propias creencias, ¿no? Nuestras propias actitudes, no con el afán de entrar en una crisis existencial ni nada, sino para comprender la cultura, pues ahora en el marco en el que estamos, la cultura de la violencia, cómo lo cuestionamos. Gracias, José. Bueno, César, adelante. Sí, que me gustaría sumar a eso que hablaban ahorita, inclusive también pensando que muchos a veces somos la sociedad, ¿no? Lo que nos imponen desde que somos niños y me siento muy identificado porque llega un punto en donde por todas esas experiencias que vives, pues te toca cuestionarte si eres tú o eres tus papás o eres la religión o eres la sociedad. Y entonces como en ese despertar, por decirlo así, pues es donde tienes que forjar tu propio criterio y a veces pues tienes que ir hasta en contra de lo que eras, ¿no? Pero porque no realmente fue algo que tú forjaste, sino que te fueron imponiendo de cierta manera. Gracias, César. Sí, gracias por complementar. Sí, que está en los diferentes procesos de socialización desde nuestros grupos primarios, ¿no? En la familia, en la escuela, en los grupos de calle, de amigos, deporte, artes, y luego distintos grupos de pertenencia a los que nos adscribimos voluntariamente, que tanto hay un ejercicio justo, hoy tengo varios ejercicios. Uno, se llama la flor de identidad. Hacemos una flor con en cada pétalo ponemos un grupo de pertenencia con el que nosotros nos identifiquemos y justo vamos a ver un pétalo, la familia, tal.
la familia Saldívar Pérez. ¿Qué tengo de esa familia? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me enseñaron? Se puede usar, se le puede dar el énfasis hacia donde sea. Yo lo he usado para el asunto del conflicto. ¿Qué me enseñó mi familia sobre el conflicto? Luego, otro grupo de pertenencia, a lo mejor la iglesia. ¿Qué me ha enseñado la iglesia sobre el conflicto? Otro grupo de pertenencia, la UAC, ¿no? ¿Qué he aprendido del conflicto en la UAC? ¿Qué he aprendido, etcétera? Cada pétalo, que será un grupo de pertenencia que nos ha enseñado sobre, sobre las relaciones de género, qué me ha enseñado sobre la participación en la vida pública, qué me ha enseñado sobre la gastronomía, etcétera. Le damos el énfasis que sea y nos vamos pétalo por pétalo. ¿Cuál es mi grupo de pertenencia? Todos esos grupos de pertenencia, que tenemos un montón, y que, justo como le decía César, ¿no? ¿Qué de eso tengo? ¿Qué he aprendido? ¿Y qué puedo desaprender? También, que a lo mejor en este momento ya no me es útil, o que apenas me estoy dando cuenta que pues ni siquiera debía aprender. Pues bueno, de mi parte ya, ¿no? Ya les robé un minuto, es todo, les agradezco este tiempo, ahí estaba mi contacto por si ocupan algo, no sé, lo que sea, y lo que les prometí se los mando a través de Hilda el día de mañana. Pues les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, sus participaciones, sus comentarios, y les deseo buena noche. Muchas gracias, maestra Ruth, por Gracias. por la sesión del día de hoy. Gracias. Todos, bueno, todos los documentos que nos habló la maestra Ruth, el día de mañana ya estarán subidos al Classroom, al igual que con la sesión grabada en YouTube, también estará en la plataforma. Si nos puede compartir, maestra, estas como dinámicas que usted nos compartía, estaría perfecto, para que también les ayude a las tutoras y a los tutores en esta parte de su labor tutorial. Bueno, muchas gracias a todas y todos por haberse conectado. Bonita noche, y nos estaremos viendo el próximo jueves con la tercera sesión. Gracias. Por favor, no se les